La historia de Olivia es como tantas otras que permanecen en silencio, ocultas tras sonrisas forzadas y miradas bajas. Durante 8 años soporté acusaciones silenciosas, comentarios mordaces y la culpa constante por no poder dar vida al hijo que mi esposo tanto anhelaba. Cada mes era un recordatorio de mi supuesto fracaso como mujer. Cada fiesta familiar se convertía en un campo minado de preguntas incómodas y miradas de lástima. Yo era la estéril, la incompleta, la que no podía cumplir con el propósito básico para el cual las mujeres como yo habíamos sido criadas. Hola a todos. Hoy les compartiré una historia que posiblemente resuene en muchas de ustedes. Una historia sobre expectativas, dolor y redescubrimiento que quizás les resulte familiar o les haga reflexionar sobre sus propias vidas. Si este relato toca algo en tu interior, te invito a que lo compartas con alguien que creas que podría necesitarlo. A veces, las historias más dolorosas son las que más nos enseñan sobre nuestra propia fortaleza. Y si te gusta, no olvides dar like y suscribirte para más historias como esta. Esta no es una historia feliz, al menos no al principio. Es un relato sobre cómo las expectativas tradicionales pueden convertirse en cadenas, sobre cómo el amor puede transformarse en resentimiento cuando se basa en condiciones, y sobre cómo a veces debemos perder algo valioso para encontrar algo invaluable. A veces las heridas más profundas nos las causan quienes más deberían protegernos, y el camino hacia la sanación comienza cuando dejamos de buscar aprobación en los ojos equivocados. Antes de comenzar, quiero aclarar que no comparto esta historia para generar odio o resentimiento hacia nadie. No busco victimizarme ni demonizar a mi ex esposo. Las relaciones son complejas y todos somos seres humanos imperfectos. Lo que quiero transmitir es cómo los momentos más dolorosos pueden convertirse en oportunidades para descubrir nuestra verdadera esencia. A veces, lo que parece una maldición resulta ser el principio de una bendición inesperada. Me casé con Miguel a los 26 años, enamorada y con la cabeza llena de ilusiones. Él era un hombre respetado en nuestra comunidad, trabajador, de buena familia. Todos decían que había tenido suerte al encontrar un buen partido. Yo soñaba con formar una familia numerosa, al menos 3 niños correteando por la casa. Miguel compartía ese sueño, o eso creía. Nuestros primeros meses juntos fueron felices, descubriéndonos mutuamente, construyendo planes, eligiendo nombres para nuestros futuros hijos. El primer año pasó volando entre la rutina del trabajo, las visitas dominicales a nuestras familias y la decoración de nuestro pequeño apartamento. Cada mes esperaba con ilusión la señal de un embarazo que nunca llegaba. Al principio no me preocupé. Era normal que tomara tiempo. Miguel tampoco parecía impaciente, pero cuando cumplimos nuestro segundo aniversario sin ninguna señal de un bebé en camino, empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Silencios prolongados, suspiros de frustración cuando veía niños en el parque. Quizás deberías consultar a un médico, sugirió mi suegra durante una cena familiar mientras pasaba la ensalada. Sentí cómo todas las miradas se posaban sobre mí. Mi Miguel siempre ha sido tan bueno con los niños, sería un padre maravilloso, añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miguel asintió, evitando mi mirada. Esa noche, por primera vez, sentí que algo se quebraba entre nosotros, como una fina grieta en un jarrón que pronto se expandiría hasta romperlo por completo. Comencé a visitar especialistas, primero sola, luego acompañada por Miguel, quien se sentaba impaciente en la sala de espera. Exámenes tras exámenes, preguntas íntimas, exploraciones incómodas. Cada cita médica me hacía sentir más como un espécimen de laboratorio que como una mujer. Los médicos no encontraban nada concluyente en mí, pero nadie sugería examinar a Miguel. La infertilidad suele ser cosa de mujeres, comentó uno de ellos, mientras mi esposo asentía aliviado. Cumplimos 5 años de matrimonio con una celebración tensa y artificial. Los comentarios sobre nuestra falta de hijos ya no eran sutiles.
¿Para cuándo el heredero B?, preguntaban los amigos de Miguel. El tiempo pasa y ya no eres tan joven, me recordaba mi suegra cada vez que tenía oportunidad. Miguel comenzó a llegar tarde del trabajo, a beber más de la cuenta. Nuestra intimidad se convirtió en un acto mecánico, programado según mi ciclo, desprovisto de cualquier romance o conexión. En las reuniones familiares me sentaba apartada, observando cómo mis cuñadas presumían de sus hijos mientras recibían la aprobación que a mí se me negaba. Miguel jugaba con sus sobrinos lanzándoles miradas acusadoras como diciendo: «Esto es lo que no puedes darme». Por las noches lloraba en silencio en el baño, preguntándome qué estaba mal conmigo, por qué mi cuerpo me traicionaba. Comencé a odiar los anuncios de pañales, las tiendas de bebés, las embarazadas en la calle. Tal vez no me estoy alimentando correctamente, pensaba mientras preparaba infusiones de hierbas que una vecina me había recomendado. Quizás estoy demasiado estresada, me decía mientras practicaba yoga y meditación. Gasté una fortuna en tratamientos alternativos, acupuntura. Incluso visité a una curandera que mi madre sugirió discretamente. Nada funcionaba. Cada mes, la llegada de mi período era un recordatorio cruel de mi fracaso, una mancha roja de vergüenza y decepción. Hay otras opciones, le dije a Miguel una noche, reuniendo todo mi valor. Podríamos adoptar. Hay tantos niños que necesitan un hogar. Su respuesta fue una risa amarga que me heló la sangre. Criar al hijo de quién sabe quién. Yo quiero mi propio hijo, de mi sangre. ¿Es tan difícil de entender? Esa noche comprendí que para él, yo no era más que un medio para conseguir un fin, un vientre que había resultado defectuoso. El 6º año de matrimonio, mi cuñada menor anunció su embarazo 3 meses después de su boda. Vi cómo mi suegra la abrazaba con lágrimas en los ojos, cómo Miguel la felicitaba efusivamente. Ella sí es una mujer completa, escuché que murmuraba mi suegro, sin importarle si yo podía oírlo. Esa noche, Miguel no volvió a casa. Me envió un mensaje diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Supe entonces que nuestro matrimonio pendía de un hilo más frágil que nunca. Me sumergí en mi trabajo como maestra de primaria, volcando todo mi amor maternal frustrado en mis pequeños alumnos. Llegaba temprano y salía tarde, evitando al máximo coincidir con Miguel en casa. Él tampoco parecía muy interesado en verme. Dormíamos dándonos la espalda, como 2 extraños compartiendo por accidente la misma cama. Había días enteros en que no cruzábamos palabra alguna. El silencio de nuestra casa era ensordecedor, lleno de reproches no pronunciados y sueños marchitos. Deberías ver a un especialista en fertilidad en la capital, sugirió mi hermana mayor durante una de nuestras llamadas semanales. Era la única que nunca me preguntaba por qué no tenía hijos, la única que parecía entender mi dolor sin necesidad de explicaciones. Y Miguel debería ir contigo, añadió con firmeza. La idea me aterrorizaba y me daba esperanza a partes iguales. ¿Y si descubrían que yo era definitivamente estéril? ¿Podría Miguel perdonarme alguna vez? ¿Me perdonaría yo misma? Reuní todo mi coraje y le propuse a Miguel la visita al especialista. Para mi sorpresa, aceptó sin resistencia. Quizás él también estaba cansado de la incertidumbre, del peso de lo no dicho entre nosotros. Concerté una cita para la semana siguiente, sin saber que aquella visita médica no solo revelaría la verdad sobre nuestra infertilidad, sino que desenterraría todas las mentiras sobre las cuales habíamos construido nuestro matrimonio. A veces, la verdad no nos libera inmediatamente. Primero nos despedaza. La sala de espera de la clínica de fertilidad era elegante y aséptica, con paredes decoradas con fotografías de bebés sonrientes y familias felices. Una cruel ironía para quienes acudían allí con el corazón roto por la ausencia de esas mismas imágenes en sus propias vidas. Miguel jugaba nerviosamente con su teléfono, evitando mirar aquellas fotos, evitándome a mí. La enfermera nos llamó con una sonrisa profesional. El doctor los verá a ambos por separado y luego juntos,
explicó mientras nos conducía por un pasillo iluminado con luz demasiado blanca, demasiado reveladora. El doctor Ramírez era un hombre de unos 50 años, con gafas de montura fina y una calma que inspiraba confianza. Me hizo preguntas que ya había respondido decenas de veces. Revisó mis exámenes anteriores, tomó notas. Veo que llevan intentando concebir por más de 7 años, comentó con tono neutro, y que todos sus estudios previos han sido normales. Asentí, apretando mi bolso hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Veamos qué nos dice la ecografía de hoy, y luego realizaremos algunas pruebas adicionales. Mientras me realizaba la ecografía, el doctor mantenía un semblante sereno que no revelaba nada. Ya conocía esa actitud, la había visto en cada especialista antes que él, pero sus palabras me sorprendieron. Su sistema reproductivo parece estar en perfectas condiciones, señora Fuentes. No veo ninguna anomalía estructural que pudiera dificultar un embarazo. Lo miré confundida, esperando el pero que siempre seguía a esas afirmaciones esperanzadoras. Sin embargo, el doctor simplemente añadió: ahora necesito examinar a su esposo. Esperé en aquella sala fría, observando pósters sobre la fertilidad y el milagro de la vida. Cada minuto se estiraba como una hora. Cuando finalmente la puerta se abrió, Miguel entró con el rostro pálido, seguido por el doctor Ramírez, cuya expresión profesional no había cambiado en absoluto. Tengo los resultados preliminares, anunció, acomodando unos papeles sobre su escritorio, y creo que hemos encontrado la causa de su dificultad para concebir. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Si había un diagnóstico, quizás habría tratamiento. Señor Fuentes, su análisis muestra una condición llamada azoospermia, explicó el doctor con tono clínico. Esto significa que no hay espermatozoides presentes en su semen. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Miguel parecía haberse convertido en piedra a mi lado. ¿Está seguro?, tartamudeó finalmente. El doctor asintió. El análisis es bastante claro, aunque necesitaríamos realizar más pruebas para determinar la causa exacta y las posibles opciones de tratamiento. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. 7 años. 7 años de culpa, de miradas acusadoras, de tratamientos dolorosos, de lágrimas nocturnas. 7 años sintiéndome menos mujer, defectuosa, indigna. Y todo este tiempo la razón había estado en él, no en mí. No logré determinar lo que sentía en ese momento. Alivio, venganza, ira, tristeza. Quizás todo a la vez. Miré a Miguel esperando. ¿Qué? ¿Una disculpa? ¿Lágrimas? ¿Arrepentimiento? Debe haber algún error. La voz de Miguel cortó el silencio como un cuchillo. Eso es imposible. Los hombres de mi familia son muy fértiles. Mi padre tuvo 5 hijos, mi hermano ya tiene 3. El doctor lo interrumpió con suavidad pero firmeza. La infertilidad masculina es tan común como la femenina. Afecta aproximadamente al 40% de los casos de parejas que no pueden concebir, y puede ocurrir independientemente de la historia familiar. Les explicaré las posibles causas y opciones. No escuché el resto de la explicación del doctor. Mi mente viajaba a través de los años, reviviendo cada momento en que Miguel me había hecho sentir culpable, cada comentario hiriente de mi suegra, cada mirada de lástima de mis cuñadas. Recordé las veces que me había acostado llorando, rogando a Dios que me concediera un milagro, castigándome con dietas extremas y remedios caseros dolorosos, todo para arreglar un problema que nunca había sido mío. Salimos de la consulta en un silencio sepulcral. Miguel caminaba 2 pasos por delante de mí, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. En el taxi de regreso a casa, finalmente hablé. Todo este tiempo pensé que era yo. Mi voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Miguel miraba obstinadamente por la ventana. No quiero hablar de esto ahora, respondió cortante.
Su tono era el mismo que usaba cuando me culpaba indirectamente por nuestra falta de hijos. Esa noche, Miguel no cenó en casa. Recibí un mensaje diciendo que estaba con unos amigos y que llegaría tarde. No me sorprendió. Su forma de enfrentar los problemas siempre había sido evadirlos. Me senté sola en nuestro comedor, con un plato de comida que no podía tragar, mirando fijamente la silla vacía frente a mí. Por primera vez, me permití sentir rabia pura, rabia por los años perdidos, por la culpa innecesaria, por haberme convertido en mi propia carcelera basada en una mentira. Cuando Miguel finalmente llegó, pasada la medianoche, yo seguía despierta, sentada en la oscuridad de nuestra sala. El olor a alcohol lo precedió. ¿Por qué estás aquí a oscuras como una loca?, masculló mientras encendía la luz. Sus ojos estaban enrojecidos, su camisa arrugada. Parecía un extraño, alguien a quien nunca había conocido realmente. Necesitamos hablar sobre lo que dijo el doctor, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No hay nada de qué hablar, espetó dejándose caer en el sillón. Ese médico no sabe lo que dice. Buscaremos otra opinión. Su negación era tan transparente, tan patética, que casi sentí lástima por él. Miguel, la verdad está ahí. No hay espermatozoides en tu semen. Esa es la razón por la que no hemos podido tener hijos. No soy yo, eres tú. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, cargadas con todo el resentimiento acumulado durante años. Lo que sucedió a continuación me marcó para siempre. Miguel se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por la ira, y lanzó el vaso que sostenía contra la pared. El cristal estalló en 1000 pedazos, igual que la última ilusión que me quedaba sobre nuestro matrimonio. «¡Cállate!», gritó acercándose peligrosamente. «Tú no sabes nada. Ese médico está comprado. Todos están confabulados contra mí». Su irracionalidad me aterrorizó. Este no era el hombre con quien me había casado. O quizás siempre había estado ahí, oculto bajo una máscara de normalidad. «He estado con otras mujeres», continuó, con una crueldad calculada que me heló la sangre. «Y ninguna ha quedado embarazada, es cierto. Pero eso no significa nada. Quizás simplemente no estaba destinado a ser padre contigo». Cada palabra era un puñal directo a mi corazón, pero también una revelación. No solo me había culpado injustamente todos estos años, sino que además me había sido infiel, buscando confirmar sus sospechas con otras mujeres. La traición era tan completa, tan perfecta, que casi resultaba artística. «¿Cuántas?», pregunté, sorprendiéndome nuevamente por la frialdad de mi voz. «¿Cuántas mujeres?». Miguel pareció desinflarse ante mi falta de lágrimas, ante mi negativa a darle el espectáculo de dolor que evidentemente esperaba. «Eso no importa», murmuró ahora evitando mi mirada. «Lo importante es que encontremos una solución». El doctor mencionó tratamientos, donantes de esperma. La forma en que pronunció donantes estaba cargada de asco, como si la sola idea le resultara repulsiva. «No habrá tratamientos, Miguel», respondí levantándome. Una extraña calma se había apoderado de mí, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo. «No habrá donantes, ni más consultas, ni más intentos. Se acabó». Él me miró confundido, como si no comprendiera el significado de mis palabras, pero yo lo tenía muy claro. Ese diagnóstico no solo había revelado la causa de nuestra infertilidad, había expuesto la verdadera naturaleza de nuestro matrimonio. Y en ese momento, mientras recogía los cristales rotos del suelo, comprendí que algunas cosas, una vez rotas, no pueden ni deben ser reparadas. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Miguel alternaba entre largos periodos de ausencia y arrebatos de ira irracional. Cuando estaba en casa, me seguía con la mirada, como si yo fuera la culpable de su condición. La palabra azospermia flotaba en nuestra casa como un fantasma invisible, presente en cada silencio, en cada puerta cerrada con demasiada fuerza, en cada plato de comida que quedaba intacto. Yo dormía en la habitación de invitados,
incapaz de compartir la cama con un hombre que me había traicionado de tantas formas. Una tarde encontré a Miguel revisando mis llamadas en mi teléfono. «¿Qué haces?», pregunté arrebatándole el dispositivo. «Comprobando si ya le has contado a todo el mundo sobre mi problema», respondió con una mueca despectiva. Su paranoia crecía día a día. «No he dicho nada a nadie», respondí con cansancio. Era cierto. A pesar de todo, no podía humillarlo de esa manera. La masculinidad frágil de Miguel era su propio castigo. Yo no necesitaba añadir más. «No te creo», masculló alejándose. Mi cumpleaños número 34 llegó en medio de esa guerra fría doméstica. No esperaba celebración alguna, pero la ausencia total de reconocimiento por parte de Miguel fue una puñalada más. Recordé cómo en nuestros primeros años juntos me sorprendía con pequeños detalles, con tarjetas escritas a mano. Esa noche saqué del armario un álbum de fotos antiguo. Las imágenes de nuestra boda me parecieron de otra vida, protagonizadas por dos personas que ya no existían. La foto de nuestra luna de miel en la playa me transportó a aquellos días donde todo parecía posible. «Tendremos una niña con tus ojos», había dicho Miguel mientras caminábamos por la orilla. «Y un niño con tu sonrisa». Yo había reído, embriagada de felicidad y planes. ¿Cómo podía saber entonces que esas palabras dulces se convertirían años después en un arma para herirme? ¿Que ese mismo hombre que me prometía hijos me culparía por no poder darlos? El llamado de mi hermana fue mi salvavidas en esos días oscuros. «¿Cómo estás realmente?», me preguntó, detectando en mi voz algo que intentaba ocultar. Y por primera vez me quebré. Le conté todo: el diagnóstico, las infidelidades, la hostilidad creciente de Miguel. Su respuesta fue inmediata. «Ven a quedarte conmigo unos días. Necesitas distancia para pensar con claridad». Acepté sin dudarlo. Necesitaba escapar de aquellas paredes que parecían encogerse un poco más cada día. Preparé una pequeña maleta mientras Miguel estaba en el trabajo. Sobre la mesa dejé una nota escueta: «Estaré unos días con Laura. Necesito espacio para pensar». No mencioné cuándo volvería, porque honestamente no lo sabía. Al cerrar la puerta de nuestra casa, sentí un extraño alivio, como si dejara atrás no solo un espacio físico, sino años de autoengaño. En el taxi hacia la estación de autobuses, me permití llorar abiertamente, sin importarme la mirada incómoda del conductor por el espejo retrovisor. La casa de mi hermana en las afueras de la ciudad era pequeña, pero luminosa, tan diferente de la penumbra que había dejado atrás. Laura vivía sola con su perro, Dante, un mestizo de labrador que me recibió con entusiasmo desmedido. «Te haré bien estar aquí», dijo ella mientras me ayudaba a desempacar. «Dante tiene un talento especial para sanar corazones rotos». Esa noche, dormí con el perro acurrucado junto a mis pies, su respiración acompasada arropándome como una nana olvidada. Los mensajes de Miguel comenzaron al día siguiente. Al principio eran fríos y acusatorios. «Muy maduro de tu parte huir así». Luego, ante mi silencio, cambiaron de tono. «Por favor, vuelve. Podemos solucionarlo». No respondí a ninguno. Necesitaba esa distancia para escuchar mi propia voz, esa que había silenciado durante tanto tiempo para complacer a los demás. Laura respetaba mis espacios de silencio, mis largos paseos con Dante, mis horas mirando por la ventana como si las respuestas estuvieran escritas en los árboles del jardín. Una semana después de mi partida, Miguel apareció sin avisar en casa de Laura. Estaba desaliñado, con la barba de varios días y ojeras profundas. «Olivia, tenemos que hablar», dijo, ignorando la evidente incomodidad de mi hermana. «He estado pensando mucho. Podemos adoptar o intentar con un donante. Lo que tú quieras». Sus palabras sonaban ensayadas, carentes de sinceridad. No mencionó sus infidelidades, ni sus años de culparme injustamente. No había disculpa real en su propuesta, solo desesperación por mantener las apariencias. «Puedes quedarte en el porche con él si quieres», me susurró Laura.
apretando mi mano en señal de apoyo. Estaré dentro si me necesitas. Salí y me senté en los escalones, manteniendo cierta distancia de Miguel. ¿Por qué nunca me dijiste que habías estado con otras mujeres?, pregunté directamente. Su rostro se contrajo con vergüenza momentánea, rápidamente reemplazada por defensividad. Estaba confundido. Necesitaba saber si el problema era contigo. Su respuesta me revolvió el estómago. Ni siquiera ahora, confrontado con la verdad médica, podía aceptar completamente su responsabilidad. Nos hicimos pruebas juntos el segundo año de matrimonio, respondí, recordando aquellas primeras visitas médicas. Los resultados preliminares ya sugerían que todo estaba bien conmigo. Pudiste haberte hecho pruebas completas entonces, pero te negaste. Preferiste culparme a mí durante años. Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Los hombres de mi familia siempre han tenido hijos fácilmente, murmuró, como si esa fuera una explicación suficiente para 7 años de maltrato psicológico. El recuerdo de nuestra última Navidad familiar me golpeó con fuerza. Mi suegra había preparado su tradicional cena, reuniendo a todos sus hijos y nietos. Durante el postre, alzó su copa para brindar por el embarazo reciente de mi cuñada menor. Por todos mis nietos, los que están aquí y los que vendrán, dijo, mirándome directamente con una mezcla de lástima y reproche. Luego añadió, como quien no quiere la cosa, aunque algunos parecen no tener prisa por darme esa alegría. Las risas incómodas, la mano de Miguel tensándose sobre la mía, mi sonrisa forzada mientras tragaba el nudo en mi garganta junto con el turrón. Tu madre llamó ayer, dije a Miguel, quien pareció sorprendido. Quería saber cuándo volvería a casa. Le dije que no lo sabía. No añadí que mi suegra también había insinuado que mi abandono demostraba lo poco comprometida que estaba con su hijo y la familia. Siempre había sido así. Miguel y yo éramos una unidad cuando las cosas iban bien, pero yo me convertía en una extraña, una intrusa, cuando surgían problemas. Mi madre solo está preocupada, respondió él, defensivo como siempre que se trataba de su familia. ¿Le has contado sobre el diagnóstico?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Miguel negó con la cabeza, evitando mi mirada. No tiene por qué saberlo, eso es privado. Su hipocresía me dejó sin aliento. Durante años, mi supuesta infertilidad había sido tema de conversación en comidas familiares, objeto de consejos no solicitados y remedios caseros humillantes. Pero su condición médica era privada. En ese momento, vi con absoluta claridad el doble estándar que había regido nuestro matrimonio desde el principio. Quiero el divorcio, Miguel, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Las palabras salieron sin vacilación, sin dolor, como si llevaran mucho tiempo formándose dentro de mí, esperando el momento adecuado para emerger. Su rostro se transformó, pasando de la sorpresa al enojo en segundos. Se levantó bruscamente. «¿No puedes hacerme esto? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Así me pagas?» Su reacción solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Incluso ahora me veía como una posesión, no como una compañera. «¿Qué dirá la gente?», continuó, bajando la voz hasta un susurro furioso. «Pensarán que te dejé por no poder darme hijos». Una risa amarga escapó de mi garganta. «Siempre se trata de ti, ¿verdad? De tu imagen, de lo que otros piensen de ti». Me levanté, súbitamente agotada de esa conversación circular. «Les puedes decir lo que quieras, Miguel, que me volví loca, que te engañé, que no soporté la presión. No me importa. Pero este matrimonio terminó el día que descubrimos que me habías estado culpando injustamente todos estos años». Entré en la casa sin mirar atrás, cerrando la puerta no solo entre nosotros, sino entre la mujer que había sido y la que estaba decidida a ser a partir de ahora. Los días en casa de Laura se convirtieron en semanas, y las semanas en 2 meses. La distancia me proporcionó claridad. Con cada día que pasaba lejos de Miguel, respiraba un poco mejor, dormía un poco más profundamente.
Encontré trabajo como suplente en una escuela cercana, lo que me brindó no solo independencia económica, sino también un propósito diario. Los niños, con su honestidad brutal y su capacidad infinita para el perdón, fueron mi mejor terapia. Mi abogada, una mujer eficiente y discreta que Laura me recomendó, preparaba los papeles del divorcio mientras yo reconstruía lentamente mi vida, pieza por pieza. Miguel seguía llamando, alternando entre súplicas y amenazas. «Sin mí no eres nada», me dijo una noche, su voz arrastrada delatando que había estado bebiendo. «Nadie va a querer a una mujer de tu edad». Sus palabras, que meses atrás me habrían destrozado, ahora resbalaban sobre mí como agua. «Te enviaré los papeles del divorcio la próxima semana», respondí con calma. «Si quieres que esto sea amistoso, firma rápido». Colgué sin esperar respuesta, sorprendida por mi propia fortaleza. El poder del silencio que había descubierto era más liberador que cualquier grito. La reacción de mi suegra no se hizo esperar. Me llamó una tarde mientras corregía exámenes. «¿Cómo puedes hacerle esto a mi hijo?», comenzó sin siquiera saludar. «Después de todo lo que ha hecho por ti, ¿así le pagas?». Su voz temblaba de indignación. Durante años había soportado sus comentarios hirientes, sus miradas de desaprobación, siempre bajando la cabeza para mantener la paz. Pero esa mujer ya no tenía poder sobre mí. «Doña Mercedes», respondí con una tranquilidad que la desarmó. «Su hijo me engañó con otras mujeres mientras me culpaba por no poder darle nietos. Espero que comprenda que esta conversación ha terminado». La llamada de mi suegra fue solo el principio. Pronto, los mensajes de mis cuñadas inundaron mi teléfono, todos llenos de reproches velados y preguntas indiscretas. «Miguel está destrozado», decía una. «La familia siempre debe permanecer unida en las dificultades», sugería otra. Ninguna mencionaba las infidelidades, la culpa o el diagnóstico. Para ellas, yo seguía siendo la villana de la historia, la mujer fría que abandonaba a su marido en un momento difícil. Con cada mensaje no respondido, con cada llamada ignorada, sentía cómo se aflojaban las cadenas invisibles que me habían mantenido prisionera de sus expectativas. Una tarde, mientras paseaba a Dante por el parque, me encontré con Julia, una antigua amiga que había dejado de frecuentar cuando las reuniones sociales se volvieron un campo minado de preguntas sobre mi falta de hijos. «Olivia, tanto tiempo», exclamó con genuina alegría. Conversamos como si los años no hubieran pasado entre nosotras. No preguntó por Miguel, ni por mi matrimonio, ni por bebés que nunca llegaron. En su lugar hablamos de libros, de películas, de sueños postergados. Antes de despedirnos, me invitó a unirme a su club de lectura. Acepté sin dudarlo, reconociendo en esa simple invitación la promesa de una vida social que no girara en torno a mi estado civil o mi capacidad reproductiva. El día que recibí los papeles del divorcio para revisar, me senté en el pequeño porche de Laura, con una taza de té y Dante a mis pies. 8 años de matrimonio, reducidos a cláusulas legales y terminología fría. Miguel y yo no teníamos hijos que complicaran el proceso, una ironía que no pasó desapercibida. La casa que habíamos comprado juntos tendría que venderse y dividirse el beneficio. Los pocos bienes comunes se repartirían según lo acordado. Todo parecía tan simple en papel, tan ordenado. Nada revelaba las noches de llanto, las esperanzas rotas, los «quizás el mes que viene» repetidos hasta perder su significado. Firmé donde mi abogada había indicado, con una mezcla de melancolía y liberación. No era solo un documento legal lo que estaba firmando, sino el fin oficial de una etapa de mi vida. Recordé a la joven esperanzada de 26 años, vestida de blanco, prometiendo amor eterno ante un altar. ¿Qué le diría a esa versión inocente de mí misma si pudiera hablar con ella? ¿Le advertiría sobre lo que vendría? ¿Le ahorraría el dolor? Quizás no. Quizás le diría que cada lágrima valdría la pena, que cada herida la haría más fuerte, que un día despertaría y se reconocería de nuevo en el espejo.
2 días después, mientras preparaba mis clases para la semana siguiente, mi teléfono sonó. Era Miguel. «He recibido los papeles», dijo, su voz extrañamente calmada. «Quiero que nos veamos antes de firmar». Mi primer instinto fue negarme, proteger la paz que tanto me había costado construir. Pero algo en su tono, una humildad inusual, me hizo reconsiderar. «De acuerdo», respondí finalmente, pero en un lugar público. Acordamos vernos en una cafetería cercana a mi trabajo, un terreno neutral donde ninguno de los dos tendría ventaja emocional. La cafetería estaba tranquila a media tarde, con apenas un puñado de clientes dispersos entre las mesas. Miguel ya estaba allí cuando llegué, más delgado de lo que recordaba, con un sobre manila frente a él. Me senté sin ofrecerle la mejilla para el beso que antes habría sido automático. «Gracias por venir», comenzó, carraspeando para disimular su nerviosismo. «Te ves bien». No respondí al cumplido. No había venido por cortesías vacías. «¿Has revisado los papeles?», pregunté directamente señalando el sobre. «Los he revisado», asintió, deslizando el sobre hacia mí. «Y los he firmado. Pero antes quería darte algo». Sacó de su chaqueta un segundo sobre, más pequeño, y lo colocó sobre la mesa. «Son los resultados de mis pruebas adicionales», explicó ante mi mirada interrogante. «Confirman el diagnóstico inicial. Es irreversible». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Por primera vez desde que lo conocía, Miguel parecía realmente vulnerable, despojado de su fachada de seguridad. «No tienes que mostrarme esto», respondí, incómoda ante esta intimidad inesperada. «Quiero que los veas», insistió, empujando el sobre hacia mí. «Para que sepas que estabas en lo cierto, que nunca fue tu culpa». Abrí el sobre y eché un vistazo rápido a los términos médicos que ya no me eran desconocidos. Azospermia no obstructiva. Causa genética. Irreversible. Miguel continuó, con la mirada fija en su taza de café. «Después de que te fueras, seguí negándolo todo, culpando a los médicos, a ti, al destino. Pero eventualmente tuve que aceptar la verdad». Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Lo siento, Olivia. Siento haberte culpado todos estos años. Siento haberte hecho sentir menos cuando eras más que suficiente». Sus disculpas llegaban tarde, tan tarde que casi resultaban irrelevantes. Y sin embargo, sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Un nudo que había estado tan presente que ya no lo notaba hasta que comenzó a deshacerse. «¿Por qué me lo muestras ahora?», pregunté, devolviendo los papeles al sobre. Miguel suspiró profundamente. «Porque estoy en terapia. Mi terapeuta dice que necesito hacerme responsable de mis acciones si quiero seguir adelante. Y porque creo que mereces escucharlo de mí, aunque sea demasiado tarde para nosotros». Nos quedamos en silencio, el bullicio suave de la cafetería llenando el espacio entre nosotros. Pensé en todas las noches que había soñado con este momento, con Miguel admitiendo su culpa, pidiéndome perdón. En mis fantasías, ese reconocimiento lo arreglaba todo. Nos devolvía al principio, nos daba una segunda oportunidad. Pero sentada allí, frente al hombre con quien había compartido 8 años de mi vida, comprendí que algunas heridas, aunque perdonadas, dejan cicatrices demasiado profundas para ignorarlas. «Te perdono», dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma. No lo había planeado. Las palabras simplemente emergieron, tan naturales como respirar. «Te perdono, pero no voy a volver». Miguel asintió, una leve sonrisa triste curvando sus labios. «Lo sé. No te pido eso. Solo quería que supieras que finalmente entiendo el daño que te hice». Tomó un sorbo de su café, ahora frío. «Mi madre y mis hermanas también deberían pedirte perdón, pero no puedo hablar por ellas. Lo único que puedo hacer es responsabilizarme por mis propias acciones». Cuando nos levantamos para despedirnos, sentí una ligereza que no había experimentado en años. No era felicidad exactamente, sino algo más sutil y profundo, liberación.
El perdón que había ofrecido era tanto para Miguel como para mí misma. Durante demasiado tiempo había cargado con una culpa que no me pertenecía. Había internalizado críticas injustas hasta convertirlas en mi identidad. Ahora devolvía esa carga a quien correspondía y me marchaba sin ella. Te deseo lo mejor, Miguel, dije con sinceridad. Espero que encuentres paz. Al salir de la cafetería, con el sobre firmado en mi bolso, miré hacia el cielo despejado de primavera. Tenía 34 años, estaba a punto de divorciarme, vivía en una habitación prestada y trabajaba como maestra suplente. Según los estándares con los que me habían criado, era un fracaso en toda regla, y sin embargo, me sentía más auténtica que nunca, más conectada con mi verdadero ser. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, una certeza cálida se instaló en mi pecho. Mi vida no estaba terminando con este divorcio. En muchos sentidos, apenas estaba comenzando. 1 año. 365 días. Miles de pequeñas decisiones, victorias discretas y momentos de duda superados. Eso fue lo que tardé en reconstruir mi vida desde cero tras firmar el divorcio. La venta de la casa que compartíamos Miguel y yo me proporcionó el capital para rentar un pequeño apartamento cerca de la escuela, donde ya me habían ofrecido un puesto permanente. Las paredes blancas, desnudas al principio, poco a poco se fueron llenando de fotografías nuevas, de recuerdos que me pertenecían solo a mí. La cama individual que compré después de años de compartir espacio me pareció al principio solitaria, luego liberadora, finalmente perfecta. Mi primer acto de independencia real fue adoptar a Lucky, un perro mestizo de ojos tristes que me eligió en el refugio de animales donde hacía voluntariado los sábados. Tiene 7 años, me advirtió la encargada. La mayoría quiere cachorros. Su mirada parecía disculparse por ofrecerme un animal usado, como si yo no pudiera entender el valor de empezar de nuevo a media vida. Es perfecto, respondí, sintiendo cómo Loki apoyaba su cabeza en mi mano con confianza inmediata. Ese día regresamos juntos a casa, 2 almas maduras encontrándose en el momento exacto, cuando ambos teníamos mucho amor para dar y nadie a quien dárselo. Las noticias sobre Miguel me llegaron a cuentagotas, a través de conocidos comunes que no podían resistir compartir actualizaciones. Se había mudado a otra ciudad por trabajo. Estaba saliendo con alguien. Seguía en terapia. Con cada información sentía menos. No odio, no resentimiento, ni siquiera nostalgia. Solo una especie de desapego compasivo, como quien recuerda una enfermedad ya superada. En mi mesa de noche guardaba el sobre con sus resultados médicos, no como un trofeo de victoria, sino como recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Mi relación con mi familia política terminó abruptamente tras el divorcio. Sin Miguel como puente, no había razón para mantener vínculos artificiales. Mi ex suegra intentó contactarme una vez, quizás movida por la culpa o la curiosidad. No respondí. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Con mi propia familia, en cambio, los lazos se fortalecieron. Laura y yo establecimos la tradición de cenar juntas cada miércoles. Mi madre, inicialmente desconcertada por mi divorcio, ahora me miraba con un nuevo respeto, como si finalmente hubiera crecido a sus ojos. El club de lectura de Julia se convirtió en mi ancla social. Cada 2 semanas, un grupo de mujeres diversas nos reuníamos para discutir libros y, eventualmente, nuestras vidas. Allí conocí a Mariana, pediatra divorciada con 2 hijos adolescentes, a Sofía, abogada soltera por elección, a Elena, viuda reciente que reaprendía a vivir sola. Mujeres reales, con cicatrices visibles e invisibles, que habían construido vidas significativas más allá de las expectativas tradicionales. Con ellas redescubrí la risa sincera, las conversaciones que no giraban alrededor de la maternidad o el matrimonio, la belleza de la amistad femenina sin competencia ni juicio. 6 meses después del divorcio, me inscribí en un máster en psicopedagogía.
A los 35 años, volví a ser estudiante, con la mirada curiosa y la mente abierta, pero también con la seguridad y disciplina que solo la experiencia otorga. Mis compañeros de clase, muchos 10 años menores que yo, inicialmente me miraban con cierta extrañeza. Pronto, sin embargo, me convertí en una especie de hermana mayor para varios de ellos, alguien que les ofrecía perspectiva cuando se agobiaban por exámenes o trabajos. «Tienes algo especial con los jóvenes», me dijo una vez mi profesora de desarrollo infantil. Fue ella, esa misma profesora, quien me sugirió explorar el campo de la orientación para mujeres tras escucharme compartir mi historia durante un trabajo grupal. Tu experiencia, una vez procesada y transformada en sabiduría, puede ayudar a otras, argumentó. La idea se plantó en mi mente como una semilla, germinando lentamente. Comencé a leer sobre trauma, resiliencia, reconstrucción personal. Asistí a talleres sobre autoestima y comunicación asertiva. Cada libro, cada conferencia, cada conversación con mujeres en situaciones similares a la que yo había vivido, me confirmaba que mi dolor podía tener un propósito mayor que simplemente haberme hecho sufrir. En mi segundo año de máster, inicié un pequeño grupo de apoyo para mujeres que estaban pasando por divorcios o separaciones complicadas. No pretendía ser terapeuta, no tenía la formación para ello, sino simplemente crear un espacio seguro donde compartir experiencias. Empezamos siendo 4, reuniéndonos en cafeterías tranquilas. Al cabo de 3 meses, éramos 12 y habíamos trasladado los encuentros a una sala que nos prestaba un centro cultural local. «Has creado algo especial aquí», me dijo Teresa, una de las participantes, después de una sesión particularmente emotiva. El día que cumplí 36 años, mi hermana Laura organizó una pequeña celebración sorpresa. Mientras soplaba las velas de mi pastel favorito, rodeada de amigos nuevos y algunos antiguos que habían vuelto a mi vida, me di cuenta de algo fundamental. Era feliz. No con esa felicidad explosiva e instantánea que tanto se promociona en las redes sociales, sino con una alegría serena y constante, construida día a día, decisión a decisión. Una felicidad que no dependía de otro, que nadie podía arrebatarme porque me pertenecía por completo. No puedo decir que nunca pensaba en la maternidad. En días específicos, cuando veía a una madre con su bebé en el parque, o cuando una de mis alumnas me abrazaba con esa confianza pura de la infancia, sentía una punzada de nostalgia por lo que pudo haber sido. Pero ya no era un dolor paralizante, sino más bien una suave melancolía que coexistía pacíficamente con mi satisfacción presente. Había aprendido que existen muchas formas de maternar en este mundo, que podía volcar mi instinto de cuidado en mis estudiantes, en mis sobrinos, en las mujeres de mi grupo de apoyo. Un día, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una fotografía de Miguel y yo en nuestra boda. Nuestras sonrisas congeladas en el tiempo me parecieron ahora ingenuas, casi infantiles. No sentí el impulso de romperla como habría hecho meses atrás. En lugar de eso, la guardé en una caja junto con otros recuerdos de esa vida pasada. No era negación ni represión, era aceptación. Esa relación, con todo su dolor, había formado parte de mi camino. Me había enseñado sobre mis límites, sobre mi fortaleza, sobre lo que estaba dispuesta a tolerar y lo que no. La primavera siguiente, el director de la escuela donde trabajaba me ofreció coordinar un nuevo programa para niños con dificultades de aprendizaje. «Tienes empatía natural con los más vulnerables», me dijo durante la entrevista. «Y tu formación adicional en psicopedagogía es justo lo que necesitamos». Acepté el desafío con entusiasmo y algo de miedo. Era una responsabilidad mayor, un salario mejor, un reconocimiento a mi valía profesional. Esa noche, mientras cenaba con Laura, le compartí la noticia. «Siempre supe que encontrarías tu camino», dijo, levantando su copa en un brindis, «por las segundas oportunidades». Fue en un seminario sobre educación inclusiva donde conocí a Daniel,
un psicólogo educativo de voz tranquila y ojos amables. Nuestra primera conversación, durante un receso, se extendió tanto que perdimos la siguiente ponencia. Hablamos de métodos pedagógicos, de películas clásicas, de nuestros perros. No intercambiamos números ni hicimos planes, pero 3 días después coincidimos en la cafetería cercana al campus. ¿Casualidad o destino?, bromeó él, sentándose a mi mesa con naturalidad. Sonreí sin responder, disfrutando la ligereza de un encuentro sin expectativas, sin presiones. Daniel estaba divorciado hacía 4 años. Tenía una hija adolescente que vivía con su ex esposa en otra provincia. La veo un fin de semana al mes y en vacaciones, me explicó durante nuestra tercera cita. No es ideal, pero hemos encontrado nuestro equilibrio. Cuando finalmente le conté mi historia, escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones simplistas. Gracias por compartir algo tan personal, dijo simplemente. En su mirada no había lástima ni incomodidad, solo comprensión genuina. Era refrescante estar con alguien que no me definía por mi pasado, que no veía en mí una mujer incompleta o dañada. Nuestra relación avanzó con la calma de quienes ya no tienen prisa, de quienes saben que el amor real crece lentamente. Daniel respetaba mi independencia duramente ganada, mi apartamento propio, mi tiempo personal. Yo respetaba sus compromisos como padre, su trabajo, sus espacios. No buscábamos completarnos ni salvarnos mutuamente. Ya éramos personas completas que elegían compartir, no por necesidad, sino por deseo. Cuando casi 1 año después de conocernos, hablamos sobre vivir juntos, la decisión fue práctica y emocional a partes iguales. No era un felices para siempre, sino un intentémoslo día a día. Esta mañana, mientras preparaba café en la cocina del apartamento que ahora compartimos Daniel, Lucky y yo, me detuve un momento a observar mi reflejo en la ventana. A mis 38 años, las primeras canas plateaban mis sienes y pequeñas arrugas marcaban las comisuras de mis ojos cuando sonreía. Pero había algo más en ese rostro, algo que iba más allá de los cambios físicos, una serenidad que solo viene de haberse perdido y encontrado nuevamente, de haber tocado fondo y emerger por decisión propia. Mi vida no había seguido el guión que una vez imaginé, y sin embargo, o quizás precisamente por eso, se había convertido en algo mucho más auténtico y valioso. Porque cuando te liberas de expectativas ajenas, cuando dejas de perseguir ideales impuestos, descubres que tu verdadera historia apenas comienza. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.